profesor Joel Chipana y a esta iniciativa tan interesante que tiene para convocar a profesores que, bueno, tenemos los mismos intereses. Así que, bueno, voy a iniciar de manera inmediata. Quiero proponerles un tema que es de mi especial interés y que creo que vale la pena exponerlo para complementar lo que han dicho los dos profesores que me han precedido en el uso de la palabra. Voy a compartir pantalla porque quiero que podamos conversar sobre este tema. Siempre hablamos del uso y del mal uso de cláusulas generales de contratación. ¿Y cómo se da esto en la práctica? Bueno, hoy quiero hablar con ustedes sobre cómo hoy en día hay formas de usar cláusulas generales o implementar prácticas abusivas en el mundo virtual a través del uso de la inteligencia artificial y del recurso a los algoritmos que determinan perfiles de los consumidores y a partir de la definición de los perfiles de los consumidores, una discriminación de precios o una diferenciación de precios que puede considerarse, según veremos, como cláusulas que puedan ser asimiladas a cláusulas abusivas o a prácticas comerciales vetadas de acuerdo a la legislación de protección del consumidor. Pero para llegar a esas conclusiones vamos a pasar por algunas cosas previas. En primer lugar, lo que tendríamos que decir es que las cláusulas generales de contratación solamente existen en el mundo del papel o en el mundo cartáceo, ¿no es cierto? Estoy más que seguro que la gran mayoría que está escuchando esta conversación que estamos teniendo tiene cuentas en Google, tiene cuentas en Outlook, tiene su correo de Gmail y seguramente cuando ha creado la cuenta ni siquiera ha leído las condiciones generales de contratación. Estoy más que convencido que muchos de los que están escuchando esta conversación tienen cuentas en Netflix, tienen cuentas en Disney y jamás han leído las condiciones generales de contratación. Estoy más que convencido que muchos de nosotros compramos en Amazon, compramos en eBay, tomamos taxi en Uber, en Cabify y jamás nos hemos detenido a leer las condiciones generales de contratación. Pero algo más, dentro de las políticas de privacidad y de seguridad de muchos sites o de redes, existe lo que se llama hoy en día, como parte de las condiciones generales de contratación, la famosa política de cookies, que es algo que conforma las condiciones generales de contratación. Y las cookies, literalmente galletas, píxeles y otras tecnologías, lo que hacen es permitir a quienes utilizan sites, redes sociales, proveedores en general de bienes y servicios físicos o digitales que usan el mundo virtual y la red en general a nivel global, lo que hacen es, fíjense lo que dice esa política de cookies, nos reconocen que usamos nuestro ordenador, nos permiten o les permiten, perdón, conocer nuestras preferencias, saben lo que nosotros compramos, pero además, gracias al uso de los algoritmos, que no son sino procedimientos divididos en secuencias, el algoritmo muy antiguo, tan antiguo como Grecia, que no son sino procedimientos divididos en secuencias para resolver problemas, tres secuencias, input, definición del procedimiento para resolver el problema y output, lo veremos más adelante. Y esto hoy en día asistido por la inteligencia artificial, lo vamos a ver dentro de un momento.
Lo que se hace hoy en día a través de la política de cookies es conocer nuestro perfil, lo que preferimos, lo que compramos, lo que gastamos, nuestra capacidad económica, nuestra ubicación, qué hacemos, de qué enfermedades sufrimos, los seguros, los autos que compramos, la ropa que vestimos, la educación que le damos a nuestros hijos, las tarjetas de créditos que tenemos y finalmente nuestro perfil perfecto como consumidor. Y aquí entra en juego el uso de la inteligencia artificial en la contratación masiva. Como parte de la política de los proveedores es considerar dentro de sus cláusulas generales este uso, este uso de nuestro perfil que nosotros simplemente no leemos. Lo que hacen estos proveedores es establecer una política de tratamiento de datos personales y en esas condiciones nos dicen que nos están pidiendo que nosotros consintamos en que lo que hacemos al usar estos servicios o estos sites para adquirir bienes o servicios, permitamos que estos datos sean utilizados por ese proveedor y sus asociados o los terceros a los cuales ellos están ligados. Y por supuesto, además existen los intermediarios o brokers en este mundo digital que legal o no legalmente aportan esta información sobre nuestros perfiles determinados por los algoritmos. Lo que hacen los algoritmos, utilizan la tecnología del Machine Learning y del Big Data. Big Data, muchísima información. Machine Learning, los algoritmos que hoy en día utilizan la nueva inteligencia artificial, ya no es solamente el modelo deductivo, las máquinas hoy en día aprenden, más allá de lo que se le programa, tienen la capacidad de adaptarse y de aprender, de reconocer los entornos, el hábitat dentro del cual se desenvuelven y gracias a la experiencia que van teniendo, van pudiendo resolver problemas y procesar y dar resultados mayores a aquellos que inicialmente tuvieron en mente sus programadores. Es decir, se ha hecho realidad el sueño de que las máquinas aprendan, que en su momento fue vaticinado en los años 50 por Alan Turing. Esa tecnología es la que hoy en día está a disposición de los proveedores. Forma parte ni más ni menos que de las cláusulas generales de contratación en el mundo digital, de esta era digital. Y claro, se usa estos algoritmos para definir los perfiles del consumidor. Pero ¿para qué sirve definir? Para diferenciar precios, para personalizar precios. ¿Y cuál es la idea de personalizar precios? Porque uno podría decir, ah, caramba, qué interesante. Personalizar precios implica que va a haber una suerte de venta customizada, venta individualizada, venta que ya no es masiva. No, 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 sigue siendo masiva. La personalización del precio tiene una finalidad, identificar a aquellos consumidores que por su capacidad económica tienen la disposición de pagar un precio por encima del precio uniforme del mercado. No el precio con el cual sale un producto al mercado, sino un precio por encima del precio uniforme, porque se hace sobre la base de un perfil que analiza la capacidad económica de ese consumidor. Entonces, no se hace únicamente con la finalidad de un precio uniforme, que es con el cual generalmente se lanza un producto. Ahora, la estrategia de precios
o de diferenciación de precios, y ojo, no estoy hablando de los precios algorítmicos, que es como hoy en día la doctrina llama a esta suerte de diferenciación. Los precios diferenciados existen en el mercado, los precios discriminados existen en el mercado desde hace mucho tiempo y es una práctica común. Los economistas, muchos los defienden, muchos los critican, pero son reales y el mercado los adapta, los adopta y los protege y los promueve. Y son reales y tienen una serie de justificaciones, sobre todo y especialmente cuando son transparentes. Hay muchos casos, por ejemplo, en la industria de las aerolíneas, ¿cierto? Los pasajes varían de precio según el día, según la temporada, no digo según la ubicación, porque también puede ser según la ubicación. No hablo de ni siquiera distintas clases, business, económica, no, no. Según la ubicación puede variar, según los días, según las horas. En el mundo de las editoras, por ejemplo, cuando se lanza un bestseller, los editores prefieren primero lanzar lo que se llama el libro de pasta dura, con el propósito de que se vendan a un mayor precio y luego salgan los de tapa blanda, que son producidos ya a un costo marginal. Entonces, se vende a mayor precio el de pasta dura y luego el de pasta blanda, que ya sale al mercado con un costo marginal. Hay precios diferenciados. En el mundo inmobiliario, y lo vemos en nuestra realidad, cuando se lanza un proyecto inmobiliario al mercado, los inmuebles en planos se venden a un menor valor. ¿Para qué? Se venden a un menor valor a aquellos que van a comprarlo, porque esas preventas le sirven al promotor inmobiliario para financiar parte del proyecto, porque los entes financieros le piden al promotor no menos de un 25% de aporte para el proyecto inmobiliario. Las industrias farmacéuticas diferencian precios de la misma medicina a un producto farmacológico, no le incluyen excipientes y lo venden a menor valor para las personas de menos recursos. Y a otros a los cuales le ponen estos excipientes y una marca, los venden a un mayor valor porque hay consumidores que están dispuestos a pagar un mayor precio. Cuando hay restaurantes que se vuelven exitosos, según las reservas de los días en los que concurre mayor número de personas, se le cobra al consumidor mayores precios dependiendo de la concurrencia o de la carta que se ofrezca en otros países. Entonces, la práctica de diferenciar precios existe en muchos mercados, en muchos países, y esto no es algo que se critique o que se diga que está mal. Hay casos en los cuales esta diferencia de precios, por ejemplo, en el mercado de las industrias farmacéuticas, se hace con propósitos además innovadores de investigación, de sobrevivencia o de supervivencia. Los economistas, por ejemplo, ponen el famoso caso del médico que se va a una ciudad rural en la que el médico quiere tener ingresos para que funcione su consultorio médico de $40,000 al mes, pero no puede cobrarles a todos los pobladores una cantidad exactamente igual y entonces a la mayoría le cobra una cantidad pequeña y a una capa pequeña de esos ciudadanos de esta zona rural le cobra más. El médico no está lucrando con todos, está cubriendo sus costos y solamente una pequeña capa de esta población rural le cobra más y nadie se queja. Y ese médico tampoco está explotando o sobreexplotando a estos pobladores de esta zona rural. Entonces, las estrategias de precios diferenciados son admitidas en el mercado, pero claro, tienen justificaciones y muchas veces son transparentes. La gran diferencia entre el precio diferenciado frente al uso
de algoritmos puede tener causas que sombrezcan o que hagan criticable el uso de algoritmos por las razones que vamos a exponer. Y en el medio existe lo que se llama el dynamic pricing o los precios dinámicos, que hoy en día también son muy frecuentes gracias a la inteligencia artificial y al uso de algoritmos, pero que, a diferencia de los precios estrictamente algorítmicos, no son sí son transparentes los precios dinámicos. A ver, cuando tomamos un Uber o tomamos un Cabify, si ustedes se han dado cuenta, el conductor no les cobra nada. El precio está determinado por un satélite y un GPS. Y el precio ustedes lo tienen en el momento en que eligen la opción de ese Uber. Black, qué sé yo, extra o full o la modalidad que quiera. Lo determina un satélite en función de la distancia del taxi que uno quiere. Es un precio dinámico. Igual con Amazon, igual con eBay, lo que se mide es la distancia. La distancia entre el lugar del cual va a salir el producto que uno compra al lugar al cual va a llegar. Y eso lo determina un algoritmo, un robot, la inteligencia artificial. Son precios dinámicos y es transparente. Y son precios uniformes. Claro, Amazon en el año 2000 sí cometió un grave error y fue un daño reputacional que le costó graves consecuencias porque comenzó a vender con precios discriminatorios a personas de distinto ingreso, los famosos discos compactos o CDs, hasta que fue descubierta esta enorme y prestigiosa empresa, y luego tuvo que justificar esto diciendo que había sido un experimento y nunca más lo hizo. Hoy día Amazon utiliza inteligencia artificial y algoritmos de manera objetiva, ¿cierto? Pero así como hay discriminación de precios por razones justificadas, también existen precios dinámicos, pero que son transparentes. Esto es distinto a los llamados precios algorítmicos, en los cuales la diferencia de perfiles determinada por la inteligencia artificial tiene como propósito cobrar un precio por encima del valor usual o uniforme de determinados productos y servicios. Y hay otros factores. Primero, la empresa, el proveedor de bienes y servicios, lo que hace es utilizar Big Data, Machine Learning, tiene un cierto poder en el mercado, ¿no es cierto? Porque al tener este poder en el mercado, influencia en el mercado, oligopolio, no es que está en condiciones competitivas, porque si hubiera condiciones competitivas, no podría tener ese poder o esa influencia como para hacer esta diferenciación o discriminación de precios. Y además conoce las preferencias, conoce el perfil y sabe que ese consumidor, por ese perfil que ha podido definir a través de algoritmos, tiene una mayor disposición o una buena disposición a pagar un mayor precio que el uniforme. Y ese consumidor precisamente no conoce, no sabe que en el mercado ese mismo producto lo puede conseguir a menor precio. Porque si lo supiera, compraría a otro proveedor. Y algo más, si lo supiera, para el proveedor esto implicaría un daño reputacional, porque ese consumidor dejaría de ser alguien que compraría a ese vendedor, ¿cierto? Entonces, este proveedor tiene mucha data, tiene muchas estrategias de marketing y sabe, y acá viene el problema que siempre digo, sabe perfectamente que sus condiciones generales no son leídas, que en la práctica esas cláusulas generales de contratación, que es lo que estamos hablando, son simplemente cliqueadas, aceptadas. I agree, yo acepto. ¿Cuántas veces ustedes entran a páginas web y ven aceptar cookies, rechazar cookies, elegir cookies, preferir cookies, configurar cookies? ¿Las configuran? ¿Las leen? No, cliquean.
aceptan. Y ahí están dando el perfil y ahí están permitiendo que sus datos se procesen y se defina un perfil para que luego reciban información sobre las cosas que ustedes prefieren. Y les llegue información y ustedes no saben si los precios están siendo diferenciados o discriminados. Esa es la realidad. Y claro, no estamos hablando de precios diferenciados por razones justificadas, para la innovación, para subsidiarse entre los consumidores, como el caso de la industria farmacéutica, o para la supervivencia, o para financiar otras etapas, como los proyectos inmobiliarios, o por oportunidades, etcétera. Estamos hablando de que hay la búsqueda de consumidores que son capturados para darles a comprar por el precio está por encima del que realmente existe en el mercado. Y algo más que lo dice el profesor de Harvard, Warren Barguil, que por cierto, él y el profesor eh, Ben Shahar y la profesora Margaret, no me acuerdo el apellido, acaban hace muy poco de ser los autores del Restatement of the Consumer Contract en los Estados Unidos, una obra que ha durado muchos años en concebirse y que hoy en día va a ser un referente en materia de consumidor en los Estados Unidos a pesar de todas las críticas, pero que ha recibido el respaldo del American Law Institute y de la Comisión de Ley Uniforme. Así que habrá que meter diente a esta obra para saber cómo va a ser el futuro de derecho consumidor en el país del norte. Y lo que dice el profesor Bergil es que la cosa es mucho más grave cuando se aprovechan las malas percepciones. Se pone un ejemplo bien interesante, ¿no? De dos personas que creen que pertenecer a un club de salud o de deporte le va a dar cierto estatus y uno de ellos cree que va a ir varias veces a la semana y está dispuesto a pagar un precio alto y nunca va. Eh, entonces, la mala percepción que puede tener un consumidor respecto del bien al cual le atribuye un mal valor, también es aprovechada cuando se define el perfil y se le ofrece un producto por encima del valor de mercado. ¿No es cierto? Todos estos precios algorítmicos, tarde o temprano, lo que hacen es carecer de justificación. Y en el fondo, lo que hacen es sancionar una suerte de discriminación sin aportar bienestar o sin producir o sin dar un mayor beneficio al consumidor, porque no se lo entrega, porque ese consumidor en un mercado competitivo, no hablo de un mercado abierto, en un mercado competitivo o en condiciones competitivas o en condiciones de transparencia, podría conseguir ese mismo bien a menor precio. Entonces, esta práctica lo que hace es desconocer la legislación sobre protección de datos y la transparencia que es impuesta por la buena fe. Claro, si yo le hablo a un inglés de la buena fe, me va a poner un costado. Y el americano posiblemente también, porque ellos en la parte precontractual, o sea, la noción del contrato, prefieren evitar el discurso sobre la buena fe. En cambio, la Unión Europea sí se ha preocupado del tema, pero no ha llegado todavía tanto. Hay una directiva del año 2019 eh, que ha tratado de mejorar la legislación de protección del consumidor sobre las prácticas abusivas y hay una referencia a que se le debe informar al consumidor sobre aquellas decisiones que se forjan sobre la base de la información que generan los medios estos automatizados, pero no se le dice expresamente, como hoy en día se critica a esta directiva, que no tiene muchos años, que no dice expresamente que se han utilizado algoritmos para definir un perfil. Pero claro, en el año 2019 se hablaba ya de este tema, pero la directiva no llegó a. Y por otro lado, también existe esta directiva famosa
del año 2016, que es sobre la que nos hemos colgado para mejorar nuestra legislación de protección de datos, que exige un respeto al consentimiento expreso para el tratamiento de datos. Lo que nosotros tendríamos que hacer, si comenzamos a analizar este tema trasladado a nuestra legislación, es: ¿esta práctica implica alguna suerte de cláusula abusiva en la realidad, en la práctica? Claro, ¿qué es lo que podríamos tratar de hacer? Porque esto, señores, existe. Yo no me he puesto a buscar si esto se da ya en alguna empresa local, porque no estoy tan convencido que esa inversión tan importante la haya hecho algún proveedor local. Pero que esto se viene mañana, posiblemente sí. No creo que esto sea una cuestión de un futuro ni siquiera de mediano plazo. Si tuviéramos que tratar de encajar o de ver cómo esto calificaría dentro de la legislación local, probablemente se podría decir que los precios algorítmicos eh, pueden estrellarse contra la buena fe, porque coloca a este consumidor que no es informado de manera transparente en una situación de desventaja. O también se podría decir que es una práctica abusiva porque es un precio mayor al uniforme, o porque no era previsible que se aprovechara su perfil a través del uso de la Big Data para ofrecerle condiciones menos ventajosas por un bien que pudo, o un servicio que pudo conseguir en condiciones mucho más favorables. O también, si apelamos al artículo 58.1, se podría decir que es un método engañoso porque no tendrá el beneficio que se le dice, en la medida que otro proveedor podría ofrecerle mejores condiciones. Y claro, uno podría decir: caramba, también aquí hay todo un tema de implicancia respecto de la legislación sobre la protección de datos personales. Pero no nos engañemos, allí los que fallan son los consumidores, somos nosotros, porque las empresas sí procuran, insisten, persisten, son cuidadosas, entre comillas, o cuidadosas de verdad, en decirnos: esta es nuestra política de tratamiento de datos. Y la ponen delante de nosotros. ¿Y saben qué hacemos nosotros? No la leemos, cliqueamos, simple y llanamente aceptamos. ¿Por qué lo dicen desde principios de siglos importantes autores como Slawson? eh, no me acuerdo de este famoso autor americano, no sé si se llamaba Akerlof, o de repente lo estoy confundiendo. Lo decía el gran realista Carl Ewing cuando hablaba de las cláusulas generales, y todos los profesores americanos que han hablado del tema, cuando decían que efectivamente, y muchos otros autores de otros países, que los consumidores no leemos. Y eso lo saben los sociólogos, antropólogos, psicólogos, marqueteros, abogados que hacen estas cláusulas generales de contratación. Entonces, como no leemos y solamente aceptamos, esto se presta a que precisamente se puedan introducir ya no estas cláusulas expresas sobre soporte de papel, sino que hoy en día se recurra a la inteligencia artificial y al uso de algoritmos para saber cuál es nuestro perfil, nuestra capacidad de pago, y endosarnos estos productos a mayor precios precisamente cuando alguno de nosotros estemos dispuestos a pagar precios por encima del valor de mercado. Quería comentarles este tema porque creo que es algo que hoy en día es una realidad y que hay que enfrentar. Muchas gracias por la invitación, Joel.